vamos a empezar a explicar lo que es una derivada. Y este vídeo lo voy a hacer de tal manera, con un enfoque en el que se explique y se deduzca cuál es la expresión principal de una derivada. Normalmente en los colegios no se enseña de dónde viene esa expresión, porque simplemente van en un sentido utilitarista, simplemente van al saber cómo calcularlo y ya está. Porque básicamente a la gente no le suele interesar la matemática y no le interesa de dónde vienen las cosas, pero bueno, aquí no estamos en ese caso. Aquí, si estás viendo este vídeo, es porque te interesa la matemática o quieres empezar a calcular derivadas, o estás empezando a intentar comprenderla, o quieres entender qué es realmente lo que significa calcular una derivada o qué es una derivada. Y si estás aquí, no solamente vas a encontrar las respuestas a cómo calcularla, sino que también vas a encontrar las respuestas a qué es una derivada, a entender bien qué es una derivada. Por eso voy a empezar deduciendo su expresión, porque yo creo que esa es la mejor manera de entender qué es una derivada. Entonces, supongamos que tenemos una función definida en el eje X y en el eje Y, en el plano cartesiano. Esta, por ejemplo, igual a f de x. Y vamos a suponer que escogemos un punto cualquiera, esto mismo, de la función. Vale, este punto tendrá su imagen en la función, que va a ser esta altura. Bien. Vale, pues si no os acordáis de lo que es un concepto bastante conocido que se llama tasa de variación media, se define así. ¿Qué significa? ¿Qué es la tasa de variación media? Pues es un concepto muy parecido a la derivada. A ver, si tenemos un punto, dos puntos, un intervalo A y B, con su correspondiente imagen en las funciones, lo que utiliza la tasa de variación media es... A ver, si tenemos un punto aquí situado en esta función y otro punto aquí situado en esta función, este punto va a ser f de A, f de B, o sea, A, f de A, y este punto va a ser B, f de B. Vale, pues me voy a preguntar cuánto cambia la función en ese intervalo, o sea, cuánto decrece, o cuánto crece en este caso. Bueno, en este caso decrece. Vale, pues una solución sería dividir esta altura entre esta altura. Esta altura, esta de aquí sería f de b menos f de a. Y lo divido entre entre esta longitud, que va a ser b menos a, ¿vale? La longitud de este intervalo será b menos a, el final menos el inicial. Bien. La tasa de variación media es una aproximación de la derivada. ¿Por qué? Porque volviendo a este caso, voy a borrar esto, ¿vale? Volviendo a este caso, si variamos un poquito, o sea, le sumamos un número a esta x, un número h, vamos a tener x más h. Vale, ¿y cuál es la altura de esa función en ese poquito que hemos variado? Pues va a ser, naturalmente, un segundito, vale,
va a ser f de x sub 0 más h. Vale. ¿Y qué pasa si calculo la tasa de variación media entre esos dos puntos, entre esos dos intervalos, entre ese intervalo? Pues va a ser esta altura entre esta altura. Esta altura sería f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Y esta altura será simplemente h. O sea, esa es la longitud, no altura. Vale, pues la tasa de variación media sería f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Y todo eso entre h. Vale. Esto no es diferente a la tasa de variación media, pero sí lo será cuando suponga que h es tan pequeño como 0. O sea, es tan pequeño que es casi 0. Entonces, si tomamos el límite cuando h tiende a 0, estamos diciendo que este punto y este punto, si hacemos un zoom aquí, si hacemos un zoom aquí, no, aquí no, aquí, si hacemos un zoom aquí y acercamos muchísimo ese punto, ¿vale? Este punto es casi este, ¿vale? Está tan cerca que la función se puede considerar una recta localmente, por supuesto. Y si dividimos esta longitud entre esta longitud, nos va a decir la pendiente en ese punto de esa recta. ¿Ok? Entonces, se puede definir ya la derivada en un punto como la pendiente la derivada en ese punto es la pendiente de una hipotética recta tangente al punto formado por x sub 0 y su imagen. ¿Ok? Entonces, si tenemos... Bueno, pero esto es un significado muy geométrico. Realmente el que nos interesa no es exactamente esta definición. Porque en el punto de vista físico, que eso es de lo que va a ir este canal, ¿vale? Va a ir de física, lo que pasa es que necesito matemáticas para explicar la física. Vamos a considerar que los ejes coordenados no son variables abstractas, sino que son variables muy concretas. Podrían ser la posición en el tiempo, podrían ser el voltaje frente a intensidad, podría ser, no sé, cualquier variable física que intente ver yo su dependencia con la otra. Bueno, pues, ¿qué significa la pendiente de la recta tangente en ese punto cuando estamos hablando, por ejemplo, de la ley de Ohm? O cuando estamos hablando, por ejemplo, de la posición con respecto a la velocidad o con respecto al tiempo. ¿Qué significa en ese caso? Pues, si pongo un ejemplo físico, quería poner un ejercicio de la ley de Ohm, pero creo que no va a ser lo suficientemente visual, suponiendo que la mayoría, bueno, que muchos de vosotros no sabréis lo que es la ley de Ohm. Pero
Sí lo vais a entender cuando estemos hablando de posición y tiempo, que es algo que todos sabéis. Vale, vamos a suponer que sales de tu casa. Tú estás aquí ahora mismo. Y esto es una gráfica de posición frente a tiempo. ¿Qué significa eso? Significa que decides ese día levantarte de tu cama y andar hacia el trabajo. Y andar hacia el trabajo a una velocidad constante que tú no sabes cuál es. No sabes cuál es esa velocidad constante. Pero puedes medir lo siguiente. Si tu trabajo está a 2 kilómetros de tu casa, 2000 metros, y has tardado, no sé, no sé cuánto has tardado. A ver, si estás a 2 kilómetros, vamos a suponer que has tardado 20 minutos, ¿vale? $20 van a ser, bueno, vamos a poner el tiempo en minutos y ya está. ¿Vale? Has tardado 20 minutos. Y quieres saber la velocidad a la que has ido. Pues naturalmente lo que tendrías que hacer es dividir el espacio que has recorrido, es decir, 2000 metros, entre el tiempo que has tardado. Esto van a ser 100 metros por minuto. Y si lo quieres pasar a unidades cristianas, es decir, metros por segundo, esto van a ser 1,67 metros por segundo. Ok, en este caso es bastante fácil. En este caso, simplemente tenemos que es un movimiento lineal porque es una recta. Si es una recta, es un movimiento lineal. Entonces, cuanto más crece el tiempo, más crece la posición. Pero ¿qué pasa? Que la vida a veces no es bonita. No es bonita. Y tenemos curvas, picos. Tenemos un día que salimos con el coche, pero nos encontramos un semáforo, estuvimos un tiempo quieto hasta que se puso el semáforo en verde. Después tuvimos que volver para atrás porque se nos olvidó la llave del coche, o sea, la llave de la puerta de casa. No, estuve un tiempo parado y me fui para arriba otra vez hasta que llegué al trabajo. Ok. En este momento, o sea, en esta gráfica, ¿cómo se calcularía la derivada de la función? Porque esto es una función, que no se nos olvide. Esto es una función. Esto es una función de x con respecto al tiempo, ¿vale? Dependiendo de dónde estemos, tenemos un valor, una altura diferente, que depende de, esencialmente, el eje de abajo. Bien, esto es una función. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada? Pues, obviamente, tendríamos que situarnos en un punto, medir su pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la velocidad en este caso, si te fijas, aquí era una velocidad constante porque la pendiente nunca varía. La pendiente de esta recta nunca varía. Es siempre la misma. O sea, si yo divido esto entre esto, va a ser lo mismo que dividir esto entre esto. Siempre. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que aquí sí varía. Aquí sí varía.
aquí tenemos una pendiente. Aquí tenemos otra pendiente. Aquí tenemos otra pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para describir formalmente la velocidad de un cuerpo o de otras cosas más, se define así. O sea, es la derivada de la función con respecto del tiempo. ¿Vale? No solamente dividir lo que has tardado entre el tiempo, o sea, lo que has recorrido entre lo que has tardado, sino sería simplemente calcular la derivada de la función suponiendo que conocemos la función. ¿Vale? Esto es una de las aplicaciones de muchas que tiene. Entonces se podría... La velocidad se mide en metros por segundo. La velocidad se mide en metros por segundo. Entonces, se podría definir... O sea, se podría establecer una nueva definición de la derivada, que es la siguiente. La derivada es el ritmo de cambio instantáneo. Instantáneo se refiere a en un punto concreto. No me refiero al tiempo. No me refiero a un tiempo concreto. Me refiero a una foto concreta de la variable independiente, es decir, del eje X. Del eje X me refiero al el tiempo en este caso. Pero me refiero al de abajo, al horizontal. Ese eje podría ser intensidad frente a voltaje, entonces sería la intensidad. Me refiero a un valor concreto de la variable independiente. Entonces, la derivada es el ritmo de cambio instantáneo de una función frente al cambio al cambio del valor de la variable independiente. Es decir, ¿qué significa eso? Cuando yo tengo un cierto tiempo aquí y lo varío un poquito, me pregunto, ¿cuánto varía la función si varío un poquito la t? ¿Cuánto varía la función si varío un poquito la t? Eso es la derivada. Entonces, te va a decir en cada punto cuánto varía. ¿Vale? Si crece, de tal manera que si la función crece, tenemos que la derivada en ese punto sería positiva, porque la pendiente sería positiva, y si la función decrece en ese punto sería negativa. Y ahora, si no crece ni decrece, es decir, si es constante, ¿cuánto vale la derivada? Pues 0. Porque no crece ni decrece, no cambia. Como no cambia, el cambio es 0, por eso la derivada es 0. Muy bien. Bien. Hasta aquí sería básicamente el entendimiento de la derivada en un sentido más físico, práctico. Bueno, práctico no, teórico. Y ahora vamos a la práctica.
Vamos a poner un ejemplo muy sencillito, que es el que siempre se pone. Que va a ser la función archiconocida de x al cuadrado. Si tenemos una función que es x al cuadrado, que es esto de aquí, voy a preguntar cuánto vale la derivada. Vale, usando la definición. Vale, entonces, usando la definición que he dado antes, f' de x sería el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h, ¿vale? Estaba aquí. Bueno, voy a hacer una cosa. La pongo aquí. Vale, el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h sería sustituir en cada x, o sea, esta parte que sería sustituir en cada x más h. Una cosa, voy a borrar ese x sub 0 porque no me gusta. Ya está. Vale, sería x más h al cuadrado menos f de x, es decir, x al cuadrado entre h. Vale, si desarrollamos esa igualdad notable, voy a borrar esto, no hace falta ahora mismo. Sería x al cuadrado más 2 hx más h al cuadrado menos x al cuadrado. Esto sería porque, para recordar la identidad notable, si tenemos una suma al cuadrado, sería a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Bien. Entonces, esta x al cuadrado se me va con esta x al cuadrado y me queda lo siguiente. Bueno, aquí hay una h, aquí también hay una h. Entonces podría sacarle a factor común. Y me queda hecho. Ahora, esta h con esta h se puede ir, ¿vale? Porque recordamos que h no es 0, es casi 0. 0 entre 0 no está definido. Pero un número muy cerca de 0 y entre un número muy cerca de 0 es 1. ¿Vale? Entonces h entre h es 1. Se puede dividir. Entonces esto sería 2x más h, pero si sustituimos la h por un número que es casi 0, o sea 0, ¿vale? Tenemos que es 2x. ¿Vale? Entonces si tenemos una función cuya derivada es, una función que es x al cuadrado cuya derivada es 2x. ¿Qué significa que la derivada sea 2x? ¿Qué significa que la derivada sea 2x? Pues, si graficamos la función, tenemos que aquí la derivada, aquí esto va a ser un mínimo relativo. Ahora explico lo que es eso. Por aquí la función decrece y por aquí la función crece. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos y por qué esta información nos da la derivada? Pues, habíamos dicho que si la derivada es positiva, la función crece. Si la derivada es negativa, la función decrece. Y si es 0, pues ni crece ni decrece. ¿Qué pasa? Que
¿Cuándo la función es positiva? Pues será positiva cuando la x sea mayor que 0. Si la x es mayor que 0, la función, o sea, 2x, es mayor que 0. Entonces, la función derivada es positiva. Lo mismo pasa, o sea, al contrario, cuando es negativa. Entonces, aquí ocurre que la función crece. Y evidentemente crece. Porque aquí la x es mayor que 0. Y aquí la x es menor que 0. ¿Y qué pasa cuando x es igual a 0? Pues que la función derivada es 0. Y ahí tenemos un punto en el que ni crece ni decrece. Es un mínimo. ¿Vale? En ese punto ni crece ni decrece. Entonces tenemos un mínimo relativo. Ok. Bien. No me quiero enrollar mucho más en eso. No me quiero enrollar mucho más en el significado de la derivada. Porque yo creo que ya se ha entendido bastante bien. Pero ahora, en los siguientes vídeos, me voy a dedicar a demostrar todas las fórmulas de la derivada. Va a haber una tabla de la derivada que básicamente no la tenemos que aprender de memoria. No por maldad, sino por bondad, porque no queremos aplicar esta definición. Esta definición es un calvario. Queremos aplicar una definición que sea práctica para su cálculo. Porque en este caso tenemos una función muy sencilla. Y siendo una función muy sencilla, hemos aplicado un montón de coche computacional. O sea, un montón de coche operacional. Y con esta tabla lo que vamos a hacer es reducir ese coche. Reducir ese coche para que sea un cálculo más práctico, más sencillo y que dé más información al instante. ¿Vale? Entonces, en los siguientes vídeos me voy a dedicar a demostrar la fórmula de la derivada y por qué podemos aplicarla. Y ya está, eso es todo. Espero que lo hayáis entendido bien. Dale like y si quieres seguir aprendiendo sobre matemáticas y física, suscríbete. Muchas gracias y hasta pronto.